primer debate del Consejo Nacional de Rectores el día de hoy. Esto es una transmisión especial en el que trabajamos unidos la Oficina de Audiovisuales de la Universidad Estatal de Distancia, el Proyecto de Comunicación Política de la Universidad Nacional Voto CR y el canal UCR. Bienvenidos a todos y todas. Esto es una actividad que reúne a las 4 universidades estatales en un esfuerzo por generar información y reflexión de cara a las elecciones presidenciales de febrero próximo. Escuchamos a continuación el saludo y la bienvenida que da a esta actividad el presidente del Consejo Nacional de Rectores, Luis Guillermo Carpio. Muy buenas noches. El Consejo Nacional de Rectores, con el propósito de fortalecer la democracia costarricense, les presenta los debates con los candidatos presidenciales, quienes hoy pretenden gobernar nuestra patria. Hoy, Costa Rica vive momentos claves para decidir su futuro. La sociedad demanda de ustedes claridad en sus ideas, planes y proyectos. Históricamente, y eso nos ha distinguido en todo el mundo, Costa Rica ha basado su desarrollo en la cultura y en la educación. Y es por eso que hoy queremos conocer sus propuestas concretas y así ofrecerle a la sociedad costarricense mayor criterio para emitir su voto. Muchísimas gracias. Permítame, luego de este saludo oficial del Consejo Nacional de Rectores, presentarles a los candidatos presentes en este primer debate. Les presento a José Miguel Corrales del partido Patria Nueva. Les presento también a don Óscar López del partido Accesibilidad Sin Exclusión, a don José Mena del partido Nueva Generación y a Héctor Monestel del Partido de los Trabajadores. En error el nombre. Don Héctor. Sergio Mena. Don Sergio Mena. Como parte de una cortesía académica, explicaremos las ausencias de algunos candidatos en este encuentro. Invitamos al candidato Justo Orozco de Renovación Costarricense. Justificó su ausencia diciendo que tenía una salida fuera del país. Don Carlos Avendaño del Partido Renovación Nacional justificó expresando que por su agenda le era imposible asistir. Don Johnny Araya del Partido de Liberación Nacional apeló en su justificación a que por motivos de fuerza mayor no podía participar. Finalmente, el Partido Integración Nacional, aunque no recibimos respuestas a las invitaciones realizadas, se decidió el pasado viernes no contar con su presencia debido a que al cierre de la producción de estos debates, el Tribunal Supremo de Elecciones no había resuelto a su favor la inscripción del partido para las próximas elecciones. Ustedes encontrarán un espacio vacío que es el de Avance Nacional de José Manuel Echandi. No ha llegado al iniciar este debate el día de hoy, aunque estaba confirmado. Lamentamos estas ausencias porque dan muestras de una clara indiferencia para la juventud universitaria, deseosa de informarse y conocer las propuestas. Paso de inmediato a explicar la dinámica que vamos a tener en este debate. A continuación explicaré la dinámica donde tendremos 3 bloques de 30 minutos cada uno. El primer bloque será planteado con una pregunta general para todos los candidatos. En el segundo bloque realizaremos preguntas planteadas por el público en el auditorio. También tomaremos consultas realizadas por medios electrónicos y, por supuesto, no faltarán las preguntas planteadas por las autoridades universitarias. Por tratarse de un formato televisivo, en este caso, las preguntas serán formuladas por el moderador. En el tercer bloque participarán 2 periodistas vinculados con proyectos de comunicación universitaria, quienes ahondarán los temas que fueron profundizados o que requieran más explicación. Antes de iniciar con las preguntas, vamos a ver un material preparado para esta actividad por la Oficina de Audiovisuales de la UNED que describe el panorama educativo que enfrenta la siguiente administración con sus fortalezas y debilidades.
De acuerdo con el cuarto informe del Estado de la Educación respecto a otras naciones, Costa Rica va rezagada en esta área. Debido a un avanzado proceso de transición demográfica, el país requiere mejoras urgentes que le otorguen en este ámbito más y mejores oportunidades a los costarricenses. O sea, esto significa que cada vez más los niños y los adolescentes van a ser en la sociedad costarricense un bien escaso que además tiene que ser altamente productivo para llevar sobre sus hombros los desafíos que en materia de desarrollo humano y desarrollo productivo tenemos. No obstante, hay algunos avances en la materia. Entre los logros del país se encuentra la alta calidad de los colegios científicos. Programas como Avancemos cubren ya al 20% de la población estudiantil y han contribuido a la mejora del sistema educativo. Además, una red de centros educativos de secundaria que abarca a todo el territorio nacional. Costa Rica cuenta con universidades de prestigio internacional que desarrollan importantes actividades de investigación científica. No obstante, todavía existen innumerables retos por superar. Se han hecho esfuerzos importantes por combatir la deserción, pero sigue siendo un problema muy importante, especialmente en séptimo año, donde mantenemos porcentajes por encima del 15% en promedio, pero hay zonas del país donde esos porcentajes nos suben al 30%, en las zonas costeras, en las zonas, en los cantones limítrofes. Las brechas territoriales y sociales perjudican a estudiantes de bajos recursos para que se sostengan dentro del sistema educativo. Cuando nos preguntamos a los jóvenes excluidos, que valga decir, fue una muestra grande de unos 225 estudiantes en Limón y en San Carlos, y les preguntamos, bueno, ¿por qué se habían ido? Muchos dicen porque no tuve apoyo del docente. Después estaba finalmente el grupo de las mujeres, que son un grupo importante, porque son excluidas por razones de género, fundamentalmente. Según el informe del Estado de la Nación del 2011, de los costarricenses en edades entre 25 y los 39 años, solo el 42% había completado la educación secundaria. De estas personas, las más afectadas son los obreros agrícolas. Por ejemplo, el informe plantea que nos pongamos como meta elevar la cobertura del cuarto ciclo o la educación diversificada a un 80% de cobertura. Tal vez aquí señalar que actualmente esa cobertura es apenas del 46%, o sea, es una cobertura muy baja. Este es un sistema educativo que logra llevar al 100% de los niños a la primaria, pero no logra que estos terminen la secundaria. La mayoría de centros educativos tienen baja conectividad a Internet de banda ancha. Esto restringe las posibilidades de introducción de nuevos modelos didácticos en el aula. A esta situación se suma una educación superior saturada de universidades privadas, en torno a las cuales se desconocen los datos más elementales de su desempeño. El Ministerio de Educación Pública arrastra problemas de contratación de personal. Aunque en los últimos 10 años subió la escolaridad promedio de la población indígena, estos pueblos tienen el derecho a una educación con acceso al reconocimiento de sus idiomas. La lengua autóctona es vital para la transmisión de la cultura. Sin embargo, de acuerdo con el Estado de la Nación, en un lapso de 10 años, el porcentaje de indígenas que hablan sus idiomas disminuyó de un 60 a un 30%. Ahora, esta desconexión, los logros por un lado y las debilidades por otro, lo que hace es que al final los avances caminen despacio. Las fortalezas y debilidades del sistema son piezas de un rompecabezas que al país le falta terminar de armar. Este país ha estado acostumbrado a que cada nuevo ministro de Educación o cada nuevo gobierno cambian las prioridades y borrón y cuenta nueva. Esa es una práctica nociva que debe terminar. El sistema educativo continúa amarrado a los intereses ligados a los periodos de política electoral. Bueno, este informe sale en un contexto electoral, un contexto muy particular, donde la sociedad costarricense se apresta a un debate político en distintos temas. El tema de la educación suele ser un tema muy atractivo, algunos quizás muy sexy, ¿verdad? Es un tema donde pues todos los candidatos señalan que van a estar preocupados por la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Para los problemas que sufre la educación en el país, urgen respuestas que no se queden en el qué. Más bien se necesitan soluciones en torno a cómo ejecutar acciones para el logro de avances significativos. El tema de educación es tan importante que lo menos que está el país en materia de educación es para ocurrencias. De acuerdo con el estado de la educación, estos son los desafíos que el próximo presidente de la República debe atender en este tema. De este segundo debate del Consejo Nacional de Rectores. Procedo a realizar la pregunta general que vamos a hacer en este primer bloque. Uno de los problemas que más se ha marcado en los últimos años es la brecha en la calidad de la educación privada y la educación pública, con resultados en las pruebas de bachillerato y en el ingreso a las universidades estatales. ¿Cómo lograr un recorte en esa brecha a partir de acciones específicas? Contestan en el siguiente orden tras una previa selección: José Miguel Corrales, José Manuel Echandi, que no lo tenemos el día de hoy acá, don Óscar López, don Sergio Mena y don Héctor Monestel. Don José Miguel, uno de los problemas que más ha marcado en los últimos años es la brecha en la calidad de la educación privada y la educación pública, con resultados en las pruebas de bachillerato y en el ingreso a las universidades estatales. ¿Cómo lograr un recorte en esa brecha a partir de acciones específicas? Cada uno va a tener 2 minutos para explicar su respuesta. Muchas gracias. Felicitaciones al CONARE por este esfuerzo. Hoy es un día de gloria para la democracia costarricense, porque creo que los candidatos a la presidencia de la República tenemos la oportunidad de explicar qué es lo que nosotros pensamos hacer. Me parece que lo primero que tenemos que ver es por qué razón en las universidades públicas la mayoría de los estudiantes son gente de familias adineradas. Y curiosamente, en la enseñanza universitaria privada, la mayoría de los estudiantes son de escasos recursos económicos. Primero que tenemos que analizar, me parece a mí, es el examen de admisión. Estará bien que una persona, por un examen, que todos los que hemos sido estudiantes sabemos que no todos los días que nosotros tenemos son iguales, por un examen nos digan que no. Y segundo, los horarios que tienen las universidades públicas no se ajustan en muchos casos a las necesidades de los estudiantes. Yo puedo estudiar en una universidad vespertina o nocturna porque tiene este tipo de materias, pero las universidades públicas son muy estrechas y muy duras en ese campo de los horarios. Las estudiantes de las universidades públicas lo único que hacen es estudiar, en cambio de las universidades privadas estudian y trabajan. Evidentemente la calidad de la secundaria pública es bastante deficiente comparado con la universidad, con los colegios privados. Tenemos 30 segundos, don José Miguel. ¿Perdón? Nos quedan 30 segundos. 30 segundos. Uno de los temas es que los espacios son muy cortos, pero la enseñanza pública en la secundaria es muy deficiente. El gobierno no da el dinero adecuado para que estos muchachos puedan tener, y también tenemos que ver con mucho cuidado la formación de los profesores, pero creo que en el transcurso de la conversación podremos profundizar sobre esa materia. Muchas gracias, doctor Mora, por la oportunidad. Don Óscar López, del partido Accesibilidad Sin Exclusión, adelante. Gracias, buenas noches. Venir a hablar de educación a este auditorio a mí me conmueve mucho. Probablemente en alguna red social usted escuchó el chisme de que Óscar López no tenía el bachillerato o se robó el título de bachillerato, porque en las redes sociales se prestan para todo, ¿verdad? Y han dicho cosas mías como esa. Vieran lo que significa para mí estar de pie en esta tarima, donde yo desfilé por esta tarima en una actividad de 500 personas, donde el Ministerio de Educación me entregó mi título de bachillerato en el sistema de educación abierta. Y eso me da pie para responder a la pregunta. Yo no estuve en un colegio ni público ni privado, ni diurno ni nocturno. Yo tuve que graduarme como muchas personas con discapacidad, sacar mi bachillerato
por el sistema de educación abierta, y aquí ante 500 personas el Ministerio de Educación, entre estudiantes y familiares, entregó mi título, como a muchas otras personas, muchos con discapacidad, que por esta carencia de inversión estatal no le permitió a una persona como yo, no fue el caso de otros por supuesto, pero en mi caso, de poder tener una educación secundaria de calidad. Ante la pregunta puntual, ¿qué haría de un gobierno? O en mi caso, siendo presidente o siendo diputado, porque soy una persona con doble postulación, finalmente estaré donde los costarricenses quieran que sirva a partir de febrero del próximo año. Costa Rica tiene que invertir más en educación. Hoy tenemos una amenaza en ciernes. Una de las propuestas del Ministerio de Hacienda para mejorar el déficit fiscal es restarle un punto porcentual a la educación, que hoy está constitucionalmente en un 8%, bajarlo a un 7%, con centros educativos en actitud o en condición precaria. Tenemos 30 segundos, don Oscar. Sí, resumo diciéndoles, nosotros tenemos que invertir más en educación. Los colegios privados se preocupan por una educación de calidad, invierten mucho dinero, y los colegios públicos están abandonados por la indolencia y la complicidad de los malos gobernantes de este país. Yo soy el fruto, o he sido un fruto de las malas políticas gubernamentales. Gracias a Dios, hoy estoy aquí pudiendo contar esta historia. Gracias. Muchas gracias. Don Sergio Mena, del partido Nueva Generación. Muy bien, muy buenas noches. También agradecer al CONARE el espacio, a don Marlon, a don Yani, a don Ernesto, buenas noches, y a todo el auditorio que nos acompaña y los compañeros candidatos también. Concretamente, primero, hay que entender una realidad nacional que tiene que ver con que ese 8% que está hoy por ley no se ha cumplido nunca, y el 6% con costo se cumplía. Empecemos por cumplir las leyes en este país y que el gobierno de la República ejecute lo que está establecido. Si ustedes no saben, siempre ese 6 y ese 8 se recorta un poquito y siempre es menos. Entonces, primero, transfiramos los dineros que son a la educación pública. El Fondo para Estudios Universitarios, el FES, tiene que ser fortalecido de manera tal a que haya un compromiso de las universidades públicas por extender su infraestructura a zonas que en este momento no lo tienen. Concretamente me refiero a un campus como el Rodrigo Facio en Punta Arenas, a la Universidad Nacional de Heredia en Cartago y al TEC en Guanacaste. ¿Por qué no se puede? Si hubiese habido una voluntad de los años 50 y 60 en continuar con la inversión pública de infraestructura, hoy no habría esa gran brecha que hay. La brecha se ha hecho porque la desigualdad en el ingreso ha crecido, y quienes tienen más dinero son los que pueden mantener a sus hijos en colegios privados y en escuelas privadas, en donde los salarios muchas veces son superiores que en el sector público. Y vamos a también hacer algo específico, y es la despolitización total del Ministerio de Educación Pública, donde hoy los nombramientos de directoras, 30 segundos, de centros de supervisores regionales, de maestras y maestros, todavía pasa mucho por el clientelismo político de este país. Y otra cosa que hay que hacer para que la brecha se reduzca es dignificar a ese 20% de interinos que está en la educación pública de este país, exponiendo su trabajo todos los días ante presiones de todo tipo. Entonces, profesionalicemos un poco las estructuras académicas y ampliemos la oferta pública de educación. Gracias, don Sergio. Don Héctor Monestel, del Partido de los Trabajadores. Sí, últimamente alrededor de 50, 60 mil muchachos hacen exámenes de bachillerato en este país. De esos 50, 60 mil, unos 30 mil hacen exámenes de admisión en las universidades estatales. De esos 30 mil, unos 15 mil son los que logran ganar ese examen de admisión, ¿no? Y entonces uno se pregunta, a la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, entran 6, 7 mil muchachos al año, pero uno se pregunta si de 50, 60 mil que hacen el bachillerato en este país, solo 15 mil logran estructurarse en el sistema de educación superior pública. La pregunta que uno se hace es ¿por qué? Será por cualquier cosa menos porque estos muchachos sean tonticos y que no puedan o que no sepan cómo ingresar a la Universidad de Costa Rica. Por supuesto que esa exclusión tiene que ver con los mecanismos de admisión. En lo particular, en el caso de la Universidad de Costa Rica, nosotros siempre hemos abogado como trabajadores, como dirigentes sindicales, como miembros del Consejo Universitario, hemos abogado por la eliminación del examen de admisión, ¿no? Pero
El tema tiene que ver más con la crisis que está hoy despedazando todo el sistema educativo costarricense, y que en relación a los trabajadores costarricenses son efectivamente los que llevan la peor parte. Tenemos 30 segundos, Sergio. Hago nada más una corrección en el sentido que señaló quien me antecedió, para decir que en el caso de las universidades estatales, esa cuota y ese aporte, digamos, ha venido siendo diezmado en la crisis económica, con el financiamiento cada vez más disminuido, con los convenios inconvenientes que han firmado los rectores en los últimos años. Estamos desde el Auditorio Nacional en el primer debate del Consejo Nacional de Rectores en vivo por Canal UCR. Esta es una actividad gracias a la Oficina de Audiovisuales de la UNED y gracias al Proyecto de Comunicación Política del Centro de Estudios Generales. Vamos a proceder a una segunda pregunta en la que van a tener 2 minutos otra vez para poder responder. La pregunta es: ¿cómo lograr que Costa Rica supere el rezago educativo que presenta sin atentar contra la diversidad cultural de las regiones y comunidades que integran el país, pero atendiendo a las necesidades y requerimientos del mundo actual? Procedemos con don José Miguel Corrales. Como lo señalamos al principio, evidentemente los recursos económicos que se gira la educación pública son muy escasos. Inclusive la amenaza que nos hace el señor ministro de Hacienda indicando que no va a dar el 8% constitucional, sino que más bien tiende a subejecutar el presupuesto, las posibilidades de superación son pero muy distintas. Creo que una de las ramas de la educación que no son incluidas, ni he visto soluciones por ningún lado, son las escuelas unidocentes. Escuelas que un maestro que les dan de primero a sexto grado, y la calidad evidentemente de eso es bastante sensible. A mí me parece que la experiencia que tiene nuestra patria con la UNED, educación a distancia, la facilidad que tenemos con el Canal 13, hoy por medio de la Internet, debemos de hacer un gran esfuerzo porque estos ciudadanos costarricenses del campo tengan la posibilidad de tener una educación de primera. Y no solamente las escuelas unidocentes, sino que hay una gran cantidad de colegios que también requieren de este tipo de servicios. Por eso hemos señalado hasta la saciedad que los hijos del Valle Central costarricense tenemos todas las oportunidades, pero los hijos de los costarricenses fuera del Valle Central no tienen las oportunidades educativas de primera calidad que por lo menos nosotros en el Valle Central sí lo tenemos. Una llamada de atención muy en serio. 30 segundos. Una llamada de atención muy en seria para las próximas autoridades. Si nosotros ganamos la presidencia, tengan ustedes por seguro que este problema de las universidades graduando o atendiendo muchachos que vienen de la enseñanza privada en la enseñanza pública y los muchachos pobres en la enseñanza privada a un costo elevadísimo, nosotros lo vamos a arreglar. Procedemos con Óscar López del Partido de Accesibilidad Sin Exclusión. Tiene 2 minutos, don Óscar. Gracias. Bueno, me da pie usted para continuar con la pregunta, con mi historia. Precisamente la falta de tecnificación de la educación es lo que tiene estas brechas y esta lesión entre grupos vulnerables y susceptibles en la educación nacional. En mi caso personal, una vez más, cuando yo luchaba por una adecuación curricular, algo tan simple, una adecuación curricular para yo poder hacer un examen de matemáticas, yo le rogaba al Ministerio de Educación, les suplicaba, déjenme hacer el examen de matemáticas desplegado en el monitor de una computadora. ¿Y saben qué me decían? No, eso no es posible. ¿Cómo era posible que en este país una persona como yo se pueda preparar para un examen y no se lo despliegan en un monitor, donde usted se siente frente a un monitor con un teclado y responda, y activa el teclado alfanumérico de la computadora y el Excel y resuelve? No, no se nos permite. Bueno, yo por mis propias experiencias es que doy las luchas en las que me meto, porque gracias a Dios yo logré superar con una enorme dificultad estas barreras, estas brechas, y estoy propuesto a lograr desde la Presidencia de la República o desde una diputación impulsar proyectos que vengan a tecnificar la educación
que no estamos hablando de nada caro. Si un programa como el JAWS, J-A-W-S, que en español significa mandíbulas, lo utilizamos los no videntes hace años en Costa Rica, en nuestras computadoras, o los programas que usamos en los celulares para poder interactuar con la gente. Y nuestro Ministerio de Educación no invierte en este tipo de programas, no invierte en tecnificar la educación. Por eso yo reitero, cuando yo me expreso en estos términos lo hago desde mi vivencia personal, no de lo que leí en un diagnóstico, sino de la experiencia pura, de lo que yo he pasado y de las propios problemas que he tenido que enfrentar para lograr, en el caso mío, haber logrado un bachillerato por el sistema maravilloso de educación abierta que denuncio, también está amenazado por el Ministerio de Educación Pública. Gracias. Don Sergio Mena, del partido Nueva Generación. Gracias. Bueno, miren, yo he recorrido este país desde hace 4 años y medio, reiteradas ocasiones, los 81 cantones. Hoy, cuando escuchaba al Estado de la Nación decir que en este país es un mito que todos somos profesionales, humildemente ya lo conocía, y es que ustedes también lo conocen. En nuestro país ya el daño está hecho. Hay muchos ciudadanas y ciudadanos, mujeres y hombres que no estudiaron, que tienen hoy 28, 40, 50 años, 35 del campo, de todos los lugares y sectores que no fueron a la universidad y hoy están pasando hambre y están pasando problemas. Concretamente, para el rezago, miren, muy sencillo. Primero, démosle los recursos al preescolar que merece el preescolar y los kinder públicos de este país, que están pasando hambre las estructuras de preescolar en este país. Y lo más importante es un niño a los 2 y 3 y 4 años, cuando se está formando su seguridad como individuo, tenemos que invertir en el preescolar. Dicen que el problema no está en la primaria, entonces pasemos a la secundaria. En este país urge que las orientadoras y orientadores de este país cumplan con su labor, si es que no lo están haciendo, con mucho respeto, porque yo lo que siento son adolescentes desorientados en todo este país. No saben para dónde van a los 15 años, ni a los 14, ni qué quieren estudiar. Y se supone que en un colegio serio, público y un Estado con política académica y de empleo, un adolescente se va orientando en la cultura, en el deporte, en el arte. ¿O es que acaso únicamente los abogados tienen valor en la sociedad humana, o los administradores de empresas, o los ingenieros? ¿Cómo vamos a quitar ese rezago? Respetando al ser humano en su esencia y llevando a ese muchacho de 15 años a un bachillerato diferenciado. Por eso lo dije desde el 2010 y algunos partidos políticos lo están retomando y no han podido copiar la idea bien. 30 segundos, y lo que yo planteo Sergio. específicamente es que en adelante del 2014 el examen de bachillerato se replantee en letras, ciencias, científico y artístico, y los estudiantes de 5º año lleguen a ese nivel y no nos abandonen en 7º y en 8º, porque la deserción estudiantil está ocurriendo porque los muchachos de este país, las mujeres y adolescentes y hombres, no creen en el sistema costarricense de educación pública y privada de este momento. Procedemos con don Héctor Monestel, del Partido de los Trabajadores. En esta serie de debates, a mí me da congoja a veces porque los candidatos suelen coincidir todos en los diagnósticos de la crisis del país y de la crisis en educación, a propósito de este tema, ¿no? Y es muy difícil que nadie no esté de acuerdo con que hay una situación crítica a ese nivel. Y lo que ocurre es que se proponen cosas, se dicen que se van a hacer cosas. Para empezar, con Laura Chinchilla nos sucedió, etcétera. En 4 años, quien venga aquí a decir que va a arreglar la educación en 4 años, está mintiendo. Esto no se va a arreglar en 4 años, ¿no? Porque si no se entra a la raíz y a la esencia de la crisis que impacta al sistema educativo y a toda la sociedad costarricense, aquí quien venga a proponer y a prometer, creo que está desubicado. La crisis fiscal es la que atraviesa toda la crisis del sistema educativo. Y en ese sentido, esa crisis fiscal que viene diezmando y conculcando el presupuesto para la educación, el gobierno de Laura Chinchilla, el partido de don Johnny Araya, hoy más bien propone reducir el financiamiento para la educación pública, ¿no? Y eso va a impactar no solamente en todo el sistema educativo en cuanto a la calidad de la educación, en cuanto a la inversión en educación, sino también en cuanto a las condiciones de trabajo de los educadores costarricenses. 30 segundos, don Héctor. En ese sentido, para nosotros, si no se resuelve el tema de la crisis fiscal, gravando al capital, llegar aquí a proponer salidas de solución a la crisis será bonito discurso, pero sin ningún contenido.
En el siguiente bloque, las preguntas son las formuladas por el público. Y de esa manera cerramos este primero. Este es el primer debate de esta noche. Esta es una actividad convocada por el Consejo Nacional de Rectores y en unión con la Oficina de Audiovisuales de la UNED, así como el Proyecto de Comunicación Política de la Universidad Nacional Voto CR. Estamos en vivo por su canal UCR. El mobiliario del debate presidencial 2013 es facilitado por La Artística. Este es el primero de los 2 debates presidenciales convocados por el Consejo Nacional de Rectores. Estamos en vivo desde el Auditorio Nacional por el canal UCR. Recuerden seguirnos en Facebook, en Voto CR, tanto en Facebook como en Twitter. Esto es una producción potente de la Oficina de Audiovisuales de la UNED. En el debate, el panel está compuesto por José Miguel Corrales, Óscar López, Sergio Mena y Héctor Monestel. En este segundo bloque formularemos preguntas dirigidas a cada candidato en específico. Las preguntas fueron elaboradas por académicos de las 4 universidades, por nuestra audiencia en el Auditorio Nacional, y las preguntas también fueron realizadas previamente en redes sociales desde el proyecto Voto CR. Las respuestas tendrán una duración de 2 minutos para aumentar la posibilidad de que más preguntas tenga cada candidato y así fortalecer la participación de nuestra audiencia. Procedo con la primera pregunta. Don José Miguel. Uno de los temas pendientes en educación es el respeto a las diferentes culturas que integran la población costarricense. ¿Cómo lograr que los programas educativos respondan a las demandas del mercado, pero respetando particularidades como el idioma indígena, costumbres y tradiciones propias de esos pueblos? Tiene 2 minutos, don José Miguel. Muchas gracias. Una de las experiencias más hermosas fue cuando fuimos a Baja Talamanca, cruzamos el río Telire, y el director del colegio nos dijo que tenía un colegio bilingüe. Le digo, inglés y español. Me dice, no, español y biribiri. Le digo, español y biribiri. Venga, convénzase usted mismo. Pusieron a hablar unos muchachos con su profesor y debo confesarles que es uno de los idiomas cadenciosos más hermosos que yo he tenido oportunidad de escuchar. Pero si ustedes se trasladan a la zona de Tongibe y Palente Margarita, el malecu, que es su idioma, por ahí no se oye de ninguna manera y está totalmente aculturizado. Siento que se debe hacer un programa especial para rescatar estos valores, no solamente de las poblaciones aborígenes, sino también de otras culturas como la afroamericana, como la china, que nosotros la tenemos también allá, porque son gentes que merecen ser atendidas en sus propias lenguas y con sus propias tradiciones. Un ejemplo en el pasado que hay que reconocérselo públicamente, porque me consta en lo personal el gran esfuerzo que hizo fue el diputado Velázquez, don José Luis, para que estas regiones de Baja Talamanca pudieran tener y rescatar no solamente su idioma, sino también sus costumbres, su religión, su forma de gobierno. Creo que se debe de enfatizar en este tema en las otras regiones del país en cuanto a la población aborigen. En cuanto a la población aborigen, repito, y a otras costumbres y otras tradiciones de otras personas que vienen de otros continentes. Gracias. Esta segunda pregunta iría dirigida a don Óscar López. La brecha tecnológica y las capacidades en este campo se marcan entre las poblaciones con diferente poder adquisitivo. Las diferentes sociedades inciden directamente en el desarrollo de las habilidades en el campo de la ciencia y la tecnología, desperdiciando talentos en sectores sociales desprotegidos. ¿Cuál sería su reflexión en el marco de esta situación? Muchísimas gracias. Mi reflexión sobre esa pregunta deriva de las 2 anteriores participaciones, no solo mi experiencia pura y personal, sino el conocer cómo muchachos con discapacidad en este país, por situación de pobreza, no reciben la educación de calidad que ameritan. Para ustedes ahora es muy común hablar de internet, ¿verdad? Para todos nosotros el internet, yo ando un teléfono con el internet ahí mismo, ahí ando el acceso al conocimiento.
Tengo mis 5 Facebooks, mi Twitter y 3 bandejas de correos electrónicos en un solo teléfono. Yo lo manipulo. Pero hace 10 años la situación era muy diferente a la actual. Hace 10 años, cuando empezó el boom de los cafés internet en Costa Rica, las personas con discapacidad y sobre todo los no videntes estábamos vetados de esto. Y yo tuve el honor y el privilegio, siendo presidente del Patronato Nacional de Ciegos de Costa Rica, de impulsar el primer café internet adaptado en Costa Rica para personas ciegas, el 5º en América Latina. La primera vez que en Centroamérica hubo un café internet fue en Barrio Vasconia, hace 10 años. Hoy probablemente ya eso pasó a la historia, porque hay aquí un montón de amigos no videntes en este auditorio que me contaron que andan por acá, que igual que yo andan su internet en los celulares y hemos superado esta brecha. Pero hace 10 años dimos un primer paso, y esto lo menciono como una muestra de que yo soy una persona que me he identificado con esta lucha. Hace 10 años lo celebramos como un gran triunfo. Un café internet adaptado para ciegos, gracias al apoyo de Raxa, de Radiográfica, de Microsoft, de la municipalidad, y gracias al gentil apoyo del Patronato Nacional de Ciegos, su personal. ¿Y cuántos no videntes iban a ese café internet a navegar y a hacer trabajos? Bueno, a eso me refiero yo cuando digo que desde una presidencia de la República o desde una diputación yo voy a seguir luchando por seguir impulsando esta tecnificación de procesos educativos para que más personas con discapacidad puedan tener un verdadero acceso al conocimiento. Eso es accesibilidad sin exclusión. Estamos desde el Auditorio Nacional en vivo por el canal UCR y estamos en el segmento de las preguntas del público. La siguiente pregunta es para don Sergio Mena. ¿Cómo lograr que el Ministerio de Educación se fortalezca en la contratación y capacitación del personal docente a fin de brindar una educación crítica y reflexiva? Bien, lo mencioné rápidamente en la respuesta anterior o la tras anterior. ¿Cómo es que en Costa Rica hay tantos educadores brillantes, hombres y mujeres brillantes, y es un economista el ministro de Educación? ¿Cómo es posible que no tenemos la capacidad de llevar un educador al Ministerio de Educación Pública y a partir de ahí tener conciencia que la expertise en el campo es lo primero y los asesores pueden venir a completar cualquier necesidad administrativa de un ministerio? Despoliticemos recursos humanos del Ministerio de Educación Pública y hagamos de nuestro ministerio la cuna de las personas que han optado por vocación social a ser educadores. En mi gobierno, quien no tenga vocación social no va a estudiar educación en Costa Rica, porque para ser educador público en zona urbano marginal hay que ser antes psicólogo y espiritualmente estar muy bien, porque las necesidades que pasan en los colegios de Limón, en los colegios de Punta Arenas, porque olvidamos que hay estudiantes que hacen 2 horas de carretera, unos caminan 14 kilómetros para ir a estudiar. Entonces, nuestro ministerio, ¿qué tiene que hacer? Tecnificarse, como ya lo hemos dicho, pero yo creo, de todas maneras, en mi propuesta de gobierno, que llegó la hora de la digitalización completa del país. Tenemos un Intel, tenemos muchachos valientes del Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica, informáticos de primer nivel, y este país todavía es de papel. Y donde está la firma está la corrupción, y las órdenes de contratación personal tienen que estar totalmente informatizadas para que haya trazabilidad en el personal, despolitizar las secciones regionales, y que los maestros de este país y las maestras y los directores sean por meritocracia en su carrera, que vayan creciendo en el sistema nacional y saquemos el cáncer del clientelismo político de la educación pública y nuestro ministerio estará mejor. Gracias. La siguiente pregunta es para Héctor Monestel. ¿Cómo se pretende que se disminuya la delincuencia en el país y la deserción si los presupuestos destinados a educación y cultura no se fortalecen? ¿Cuál sería el aporte de su administración a esas áreas para mitificar, o más bien para mitigar, los problemas sociales vinculados con la delincuencia juvenil? Bueno, esta respuesta está muy vinculada con el tema de la respuesta anterior. Decía que si no se resuelve el problema raíz, que es el de la déficit fiscal del gobierno central, difícilmente todas las iniciativas o propuestas que hayan muy puntuales se van a poder garantizar. Entonces, no solamente hay que entrarle al tema fiscal para llegarle los recursos que requiere el sistema educativo, efectivamente que se cumpla con el 8% del Producto Interno Bruto para la educación, que este gobierno ni los anteriores han venido cumpliendo. En ese sentido,
hay que agregar algo. Dentro de esa crisis de exclusión social, por supuesto, lo venimos diciendo y se viene viendo, el estudio del Estado de la Nación es lapidario en eso. Quienes llevan la peor parte son los trabajadores y las trabajadoras. El modelo educativo como tal está diseñado para la exclusión, porque está diseñado para un modelo de desarrollo económico, para las grandes transnacionales, para el comercio exterior, y viene destruyendo básicamente la producción nacional. En ese sentido, nosotros lo que decimos es que para resolver y atender el problema de la crisis fiscal, estamos proponiendo 2 medidas, y esto va a tener un impacto entonces en superar la exclusión social. Una, no pago de la deuda externa. 30 segundos, don Héctor. 2, derogatoria de los tratados de libre comercio. Para nosotros estas 2 medidas son fundamentales si se quiere hablar seriamente en reivindicar presupuesto y solución a no solo el problema del sistema educativo, sino a la crisis general que hay en el país. Estamos desde el Auditorio Nacional en este primer debate del Consejo Nacional de Rectores. Este es un esfuerzo de la Oficina de Audiovisuales de la UNED, del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional y de nuestro canal UCR. Les recuerdo, por favor, seguirnos en medios sociales, en VotoCR. Nuestro hashtag es DebateVotoCR. Vamos a proceder ahora, en esta segunda parte de este segmento, a hacer una pregunta general para todos los candidatos. Van a tener la oportunidad cada uno de responderla en 2 minutos. Es la misma pregunta para todos. ¿Qué planes se podrían ejecutar para hacer congruentes las ofertas de las universidades y las necesidades del mercado? Esto porque para nadie es un secreto que el mercado está saturado de profesionales como medicina, educación preescolar, derecho y periodismo. Y todos los años las universidades gradúan profesionales en todas las áreas. Adelante, don José Miguel. Muchas gracias. Permítanme contarle una experiencia personal. Cuando fundamos el Colegio Universitario de Cartago, nos preguntamos si era conveniente tener carreras permanentemente o lo conveniente era hacer un estudio para ver cuántas plazas se necesitaban, cuántos profesionales era necesario graduar. Empezamos con mecánica dental. El número exacto me parece que andaban en 1000 personas que deberían de ser mecánicos dentales. Abrimos la carrera, graduamos a 1000 profesionales y se cerró la carrera. Ahí usted tiene una garantía de conseguir trabajo, no como se está ahora, que es prácticamente una educación estafa. El muchacho se le tiene durante X tiempo cursando las distintas lecciones, los distintos años, y al final de cuentas no consigue trabajo. Número 2, me parece que a los muchachos se les debe de preparar no solamente para ser empleados, sino también para ser empresarios. ¿Cómo podríamos hacer si precisamente el muchacho que sale no tiene los recursos económicos y la banca se hizo para la gente rica, la gente que tiene posibilidades de dar garantías? Entonces nosotros creemos que con una póliza del Instituto de Seguros, ese muchacho tendrá el dinero suficiente para poder hacer su empresa, que es lo que nosotros creemos que pueden salir también con trabajo concretamente. Nos parece que el sistema de becas se tiene que fortalecer profundamente. El programa Avancemos que tiene este gobierno, si le quitamos el clientelismo político, es un programa que más fortalecido puede rendirle réditos importantes a los muchachos y poder tener una educación buena. 30 segundos, don Y José Miguel. creemos también de que en este campo es estrictamente necesario que haya una planificación en toda la educación a efecto de ver si hay más abogados y si cerramos las escuelas de derecho, si hay más en las carreras que fuera, y necesariamente que el muchacho pueda salir a trabajar. Don Oscar López. Esta situación deriva de lo que nosotros en el PACE llamamos el divorcio que hay entre las universidades, y cuando hablo de universidades no solo me refiero a las que tutela el CONARE, me refiero a todas las universidades de este país, públicas y privadas,
con el sector empresarial costarricense. Hay un divorcio absoluto. Finalmente la oferta y la demanda de profesionales, quien la impone no deben ser las universidades, es el mercado laboral. Entonces en este divorcio no se están hablando quienes tienen que hablar. Y este divorcio debería acabarse y volver a matrimoniar estos sectores, si se me permiten estos ejemplos un poco coloquiales, en el Consejo de Educación Superior. Costa Rica, aquí hay que intervenir el Consejo de Educación Superior en este país. Y a ese consejo tiene que ir el sector empresarial costarricense, porque el sector empresarial, donde participa incluso quienes están en lo que es inversión extranjera, le pueden decir a las universidades qué tipo de profesionales necesitamos. Hoy hay en el Colegio de Abogados casi 19,000 abogados. Usted levanta una piedra y sale un abogado. ¿Ah? Y los chistes en el Colegio de Abogados no se hacen, ¿verdad? ¿En qué se parece un abogado a un banano? Que no hay ninguno que sea recto, dicen. O sea, hasta para eso se presta el Colegio de Abogados, para los chiles. ¿Por qué? Porque estamos saturados. Y ni qué decirles de los médicos. ¿Qué va a hacer esa serie de Doctor House? ¿Ah? Terrible. Tenemos que volver a casar al sector empresarial con las universidades para que nos digan 30 segundos, don Oscar. Necesitamos gente en tales carreras. ¿Cuánta gente en turismo? Muy poca gente en turismo. Parte de los problemas de turismo en Costa Rica es por la falta de mano de obra capacitada universitariamente en turismo. Bueno, estamos llenos de médicos, de abogados, de periodistas, de educadores. Bendito sea Dios por ustedes, en buena hora, profesionales extraordinarios. Pero aquí, si no se escucha a los empresarios con la demanda laboral, este país va a colapsar. Muchas gracias. Don Sergio Mena, su respuesta. Gracias. Muy concreto. Primero, tenemos que reconocer como país que hay una desigualdad espectacular en los 81 cantones de nuestra tierra. Hay que ir a ver la mano de obra que tenemos en Limón, en Cieneguita, y la mano de obra que tenemos en Barrio Denta. Tenemos que ir a ver lo que pasa en Escazú y lo que pasa en Golfito. Y tenemos que empezar como dicen, por el comienzo. Primero, eso que dice Oscar, yo lo comparto, lo que dice don José Miguel también. Pero miren, y aquí también, si nos vamos a esperar que se arregle el problema fiscal, vamos a llegar al 2040. Aquí se ocupa un gobierno determinado y con carácter, y que tenga la valentía de no esperar que haya un matrimonio, es amarrarlos con cadena los dos. Y me refiero del sector empresarial, como la UCAEP, que siempre sale diciendo que no existe la mano de obra que necesitan, ¿verdad? ¿Y quién es el CONESUP? Los dueños de las universidades privadas. ¿Y qué pasa en las universidades privadas? Se aumentan las matrículas cada cuatrimestre, es como una mercancía, se paga muchas veces, y no quiero generalizar, pero es así, y la oferta en la Universidad de Costa Rica y las nacionales, las que son de CONARE, está muy limitado. Entonces, primero, hay que intervenir, pero con inteligencia, y tenemos que pensar qué mano de obra y qué tipo de ciudadanos tenemos en cada una de las zonas del país. Hay que diversificar la educación necesariamente, y tenemos que ir a preparar a las personas desde sus orígenes de cultura y vida, y dejar de pensar que la solución es la U Latina en Batán de Limón. Ahí no se ocupa la U Latina, ahí se ocupa un centro experimental agrícola de primer nivel de mundo, de tecnología, 30 donde segundos. podamos regresar a las buenas prácticas que algún día definieron a este país. Es muy fácil decir cerrar carreras, puede ser una opción, pero yo creo que antes que cerrar carreras, hay que cerrar de inmediato los garajes universitarios de este país que gradúan profesionales en 2 años y medio. Tienen que haber requisitos para que en Costa Rica, la academia universitaria, aquí nosotros violentamos todo el derecho a la educación, manteniendo libertad y libertinaje mercantil de la educación. Don Héctor Monestel, su respuesta. Tal vez lo que habría que preguntarse en primera instancia es si la educación ¿es un servicio o es un derecho? Este debate se viene dando en las últimas décadas, especialmente a nivel de la educación superior, porque toda la corriente global, toda la corriente del nuevo neoliberalismo en materia de educación es a considerar la educación como un servicio, es decir, como un negocio. Y no solamente como un negocio, la educación como tal, sino también los fines de la educación, porque es una educación diseñada para el gran capital, para países como los nuestros, que han optado por modelos impuestos por los tratados de libre comercio, por la Organización Mundial del Comercio, por el Banco Mundial, etcétera. Se ha desarrollado
un determinado sector económico, que ese es el que está demandando efectivamente la mano de obra educada que necesita ese modelo. Y por supuesto que lo que no necesita ese modelo queda excluido completamente, por decirlo así, a la libre, sin ninguna opción. Este es un tema. El otro tema que tiene que ver con el derecho a la educación, es lamentable que hoy a los muchachos y a las muchachas se les tenga que conculcar su vocación y sus vocaciones, porque si va a estar determinada por la demanda del mercado, efectivamente no se van a necesitar determinadas disciplinas, y si no se van a necesitar abogados ni periodistas, me imagino que menos se van a necesitar bailarines, actores, pintores, no, porque estas áreas del quehacer humano evidentemente no son de la principal demanda del mercado. Termino. Hoy el Ministerio de Trabajo está haciendo una campaña desaforada para ver cómo le llega mano de obra barata precisamente a este modelo y a estas grandes transnacionales. Estamos desde el Auditorio Nacional en su canal UCR. Vamos a tener una pregunta más que ha generado el público el día de hoy con ustedes y van a tener 2 minutos para responderla. La pregunta es: ¿cómo es la Costa Rica del 2018 que visualizan en términos de educación, cultura y tecnología? ¿Cuál es la meta a cumplir para ese momento? Don José Miguel. ¿Podría repetirme la pregunta? Con mucho gusto. ¿Cómo es la Costa Rica del 2018 que visualizan en términos de educación, cultura y tecnología? ¿Cómo ve a Costa Rica en el 2018 usted en esos 3 ítems? ¿Cuál es la meta a cumplir, don José Miguel? Una de las cosas que debemos de tener muy claro es que los países avanzan fundamentalmente con ciencia y tecnología. Si no hay ciencia y tecnología, los países va a ser sumamente difícil avanzar. Por eso, en lo personal, me llama mucho la atención que una tercera y quinta universidad que abre Costa Rica, como es el Instituto de Alajuela, que lo transformaron, que por cierto no lo veo en la lista de quienes están fomentando esta discusión, es fundamental la apertura de este tipo de educación. Pero no solamente la enseñanza formal, me parece que el INA debe de fortalecerse también en la misma línea. Recordemos que el INA es la Universidad Obrera. Si nosotros en el INA no estamos graduando profesionales, maestros de obra debidamente competentes en las distintas ramas del saber humano, estamos fallando en este año 2018, que queremos una patria muy distinta a la que nosotros tenemos. No me cabe la menor duda de que dentro de esto tenemos que ver con mucha calma la formación de los profesores. Uno de los temas que no hemos querido entrarle es el tema si a estos profesores, tanto de secundaria, lo mismo que en el caso de la educación informal, 30 segundos, don es importante, perdón. 30 segundos. Es importante que nosotros tengamos un instituto que gradúe exclusivamente los maestros y los profesores, o seguimos la tesis de doña Emma Gamboa, que deben ser las universidades las que los dan este tipo de formación. Porque evidentemente, si no tenemos profesores debidamente preparados, la enseñanza que van a dar ellos no es la mejor. Hoy el ministro de Educación dice: son muy pocos los profesores de primera que nosotros tenemos. Los malos y los fatales yo no los quiero de ninguna manera y nunca mandaría un hijo donde ellos. Le pregunto yo al señor ministro, ¿qué ha hecho usted, señor ministro, en 8 años para corregir este defecto? Gracias, don José Miguel. Pasamos a don Óscar López. Tenemos 2 minutos. Adelante, don Óscar. Nos preguntan de que cómo visualiza uno la Costa Rica en el 2018, presumiblemente cuando yo entregue la banda presidencial o en su defecto la curul en el 2018. ¿Cómo la visualizo la Costa Rica? ¿Ustedes sabían que en este país hay un Ministerio de Ciencia y Tecnología? ¿Sabían eso? Sí. Bueno, el que me diga el nombre del ministro o ministra, lo invito en chifrijo a la salida de este debate. A ver, ¿quién me ayuda? Alejandro Cruz se llama. Bueno, voy a verificar ese dato y se ganó un chifrijo usted con lo que quiera más tarde, ¿oyó? Ahora ahí están mis asistentes para que me deje sus datos y ahora, de verdad, le cumplo. El lugar, ahí lo escogemos ahora. Dice que se llama Alejandro Cruz. Yo no puedo a estas alturas de la vida corroborar ese dato. Y yo no sé si el señor Alejandro Cruz es un extraordinario funcionario o no lo es.
No puedo decir nada del ministro de Ciencia y Tecnología, pero lo que les digo es que al 2018 este país debe tener un verdadero ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo es posible que un auditorio como este, ustedes saben cómo se llama el goleador del Barcelona? Todo el mundo, sí, ¿cómo se llama? O el del Real Madrid, ¿cómo se llama? Todo el mundo lo sabe. Messi, Cristiano Ronaldo, el técnico de la selección de Costa Rica, ¿cómo se llama? Y nadie sabe, solo un muchacho sabía cómo se llama el ministro. ¿No será que es familia del ministro, no? ¿Ah? De Alejandro Cruz. Bueno, estos son los problemas que hay que arreglar de inmediato. 30 segundos, don Oscar. Tenemos un ministerio de Ciencia y Tecnología. Tenemos presupuesto para ese ministerio, con funcionarios nombrados. ¿Y qué está haciendo el Ministerio de Ciencia y Tecnología? ¿Cómo visualizo yo Costa Rica en el 2018? Con un Ministerio de Ciencia y Tecnología haciendo su trabajo, para que todo el mundo diga, el ministro de Ciencia y Tecnología es un carajo así como Franklin Chan. Todo el mundo lo conoce y sabe lo que hace y lo que ha hecho internacionalmente. Un ícono que todos podamos seguir e imitar, y no un ilustre desconocido como el que tenemos, lamentablemente. Gracias. Don Sergio Mena, 2 minutos para su respuesta, por favor. Bien, la Costa Rica del 2018 la visualizo de manera muy positiva, porque estarán en el gobierno una nueva generación, estará en el gobierno gente nueva, gente preparada, que se ha esforzado por mucho tiempo y que no ha estado en la política por muchas razones, por decepciones, porque no creen en la forma de hacer política actual, porque mejor en el sector privado, donde hay eficiencia muchas veces y transparencia más que en lo público. Visualizo un país en donde la ciencia y tecnología será muy importante, porque está garantizado. Hay demasiadas mujeres y hombres preparados en la parte tecnológica de este país, pero no tienen el espacio y no tienen la promoción. Segundo, ya dije que el Ministerio de Educación va a haber una educadora o un educador calificado de ministro de este país, y sus viceministros también. Y como he dicho que vamos a despolitizar el Ministerio de Educación Pública, para eso no se ocupa una reforma fiscal, se ocupa voluntad política y carácter y determinación. Hay acciones que no ocupan nada fiscal, ocupan carácter y determinación, como lo es también una Costa Rica inclusiva, en donde vamos a calificar todos los oficios de este país, y que vuelva a tener valor el que talla la madera, el que trabaja el hierro, el que trabaja la pintura, el que trabaja la forma artesanal, que volvamos a revalorizar a los ciudadanas y ciudadanos de este país, desde corredores hasta Sureca de Chiroles en las montañas de Talamanca, según su idiosincrasia, y llevemos a un país que vaya dejando los modelos asistencialistas que empobrecen a la gente per se, y los hagamos emprendedores de un país nuevo, donde la gente pueda crecer económicamente a partir de su promoción como ciudadano. Es importante que haya apoyo social, y siempre va a haber. Y el 30 segundos, don Sergio. En el 2018, ese quintil del 20% que llevamos más de 30 años de tenerlo, será de 2 dígitos quizás, porque yo no vengo aquí a ofrecer 500,000 empleos, vengo a hablar realidades de un país, pero vengo a decir que tendremos menos pobreza a partir de que creemos oportunidades de desarrollo. De esa manera veo un país diferente, donde lo técnico supere lo politiquero, donde el clientelismo se acabe y nadie ande repartiendo bonos de vivienda en campaña electoral. Muchas gracias. Y don Héctor Monestel, siempre antes de arrancar, ovacionado, su respuesta, por favor. Sí, en el Partido de los Trabajadores venimos señalando que proponemos una salida socialista a la crisis capitalista. Si no se entiende que esa es la magnitud de la crisis, creo que venir aquí a visualizar y hacer promesas de cómo vamos a ver para el 2018 la educación y el país en general, repito, es en realidad no ubicarse, y en nuestro caso no queremos tampoco ser demagogos de cara al pueblo de Costa Rica. En la crisis económica de 2008-2009, América Latina mantuvo un crecimiento promedio del 5%. Este país lo tuvo también, aún en medio de esa crisis mundial. Pero lo cierto es que la economía mundial, los más optimistas organismos financieros internacionales, anuncian una crisis del capitalismo más severa, más drástica a nivel internacional. Eso va a impactar, por supuesto, las posibilidades del desarrollo económico de nuestros países. Entonces, insistimos, si nosotros no entramos a revisar el tema del déficit fiscal, el tema del endeudamiento externo, y en materia de modelo educativo, de un modelo educativo
mercantil de cara a los intereses de las grandes transnacionales, pues evidentemente el futuro de nuestra juventud, de nuestro país, está prácticamente que sellado y avisado en el marco de esta crisis sin salida. Terminamos diciendo, para nosotros como Partido de los Trabajadores, insistiríamos en que el modelo educativo tiene que revisarse y garantizarse a partir de la solución de los problemas estructurales que hemos venido señalando. Estamos en vivo desde el Auditorio Nacional por el canal UCR y nos pueden seguir también en nuestras cuentas en medios sociales, tanto Facebook como Twitter, en Voto CR. Estamos en el debate presidencial 2014. El mobiliario del debate presidencial 2013 es facilitado por La Artística. Estamos en vivo desde el Auditorio Nacional, gracias a Canal UCR y Audiovisuales de la UNED. Voto CR también lo pueden seguir tanto en Facebook como en Twitter. Este es el debate presidencial convocado por CONARE. Entramos a nuestro tercer bloque, donde queremos presentar debate y confrontación de ideas. Para este segmento invitamos a los reconocidos periodistas Ani Pérez y Ernesto Rivera. La dinámica en este segmento es la siguiente. Cada periodista podrá confrontar a un candidato durante 4 minutos, incluyendo la pregunta y la respuesta. Previamente y por rifa se definió a cuál candidato confrontaría cada periodista. Entonces, tanto la periodista como el candidato a que se le va a consultar va a tener 4 minutos después de que le hace la consulta y puede repreguntarle mientras el candidato está hablando. Bienvenida Ani, bienvenido Ernesto. Vamos a pasar a la pregunta. Esta primera pregunta se la dirigiría Ani Pérez a don José Miguel Corrales. Gracias, Ani. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a los candidatos por ponerle un poquito de chispa a este conversatorio. Realmente no se están enfrentando, ninguno está refiriéndose a las propuestas de los demás. Así es que empiezo yo, don José Miguel Corrales. Su frase sobre que las carreras que el mercado necesita, hay que estimularlas y las que no. Me recordó la frase de Stephen Hawking, el gran físico, que dijo: la filosofía ha muerto porque no ha podido acoplarse al desarrollo de la ciencia. ¿Cerraría usted la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica? ¿Se refiere, perdón? ¿Cerraría la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica si no tiene mucha matrícula, en la lógica que usted expuso? Mire, una de las cosas que a mí me parece que debemos de tener muy presentes son los recursos con que cuenta el Estado. Si nosotros tenemos dinero suficiente, podemos tener las carreras que usted quiera durante el tiempo que usted quiera. Pero nosotros, teniendo necesidades en muchas áreas y estar gastando dinero en áreas que el país no necesita, me parece que es un tema que debemos de ver con mucha calma. La pregunta concreta, ¿usted la cerraría? Téngalo usted por seguro que si necesitamos dinero para investigación urgente, es mejor cerrar filosofía y que los muchachos se preparen en la ciencia y en la investigación, que es lo que le va a dar grandes réditos a Costa Rica. Si en estos momentos nosotros tenemos más de 60,000 abogados, podríamos estar nosotros todavía con la facultad abierta en las... Yo estoy hablando de la educación pública, teniendo el país necesidades urgentes en investigación, repito. Por eso es un problema de prioridades. Si usted tiene prioridad en este tema, como gobernante usted tendrá que tomar las decisiones, aunque en algunos de sus casos sea muy lamentable. Eso es como abrir, ¿qué le digo yo? Una escuela de literatura espacial. ¿Qué necesidad usted tiene de abrir eso? Gastar dinero en ese tipo de cosas, cuando usted sabe que hay un montón de muchachos urgidos de trabajar.
En la misma lógica también cerraría entonces la Facultad de Bellas Artes entera. Las Bellas Artes no, porque las Bellas Artes en mi concepto las artes son ¿qué le digo? El remedio del espíritu. El ser humano es materia y es espíritu. Las Bellas Artes vienen a llenar algo muy importante en el ser humano, que es la complacencia y el espíritu de paz que podría traerle las artes al espíritu del ser humano. Una pintura, una obra de música, una poesía, etcétera, le están llenando al ser humano algo verdaderamente importante, porque nosotros, repito, además de materia, tenemos espíritu, y las bellas artes le vienen a fomentar a usted esa necesidad del espíritu. Quedan avisados entonces los filósofos de este país. ¿Pesa más un artista que un filósofo en la lógica de educación de José Miguel Corrales? Bueno, como les digo, si nosotros tuviéramos dinero para sostener a la Escuela de Filosofía, no hay ningún problema. Pero mientras nosotros tengamos urgencia para resolver el hambre de muchas personas, estar gastando nosotros en cosas que evidentemente no son importantes, pero no son prioritarias. Por eso yo le digo, es preferible llevar carreras que el país necesita y que los muchachos van a tener trabajo, que estar gastando en carreras que efectivamente no van a conseguir trabajo. Muy bien. Estamos en el Auditorio Nacional, en una actividad del Consejo Nacional de Rectores. Es fundamental demostrar respeto a cada uno de los candidatos el día de hoy acá. Eso es democracia también. Don Ernesto, adelante con su pregunta para don Óscar López. Don Óscar, buenas noches, gusto de saludarlos. El problema de la calidad en la educación se relaciona con los recursos, pero también con la preparación de los profesores. Tenemos profesores de inglés que hablan un inglés tropicalizado y profesores de matemática que tienen problemas de lógica. ¿Cómo propone mejorar la calidad de la educación de los educadores? Sí. Gracias a don José Miguel Corrales por su gentileza. Mire, la pregunta que me hace usted, mi amigo, realmente es qué bárbaro, ¿eh? A una pregunta tan difícil, una respuesta muy compleja. Lo que usted está dando a entender con su pregunta, para ir quitándonos las pulgas de encima, es que en este país los educadores no están bien educados, según entendí, según comprendí. Es lo que da a entender su pregunta. Señala como una problemática de que nuestra fuerza educativa no está bien capacitada. Bueno, creo que mucho coincido con la pregunta. Efectivamente, uno conoce docentes o educadores que no están actualizados, le llamamos nosotros en el PASE, no están actualizados con las nuevas corrientes. Porque bueno, una persona se graduó como docente a los 25 años y a los 40, 15 años después sigue dando clases de lo que sea, incluyendo de filosofía. Y por supuesto, hay que actualizarse. Hay que actualizarse. Yo soy de la tesis de que el Ministerio de Educación, que por supuesto hay que intervenirlo, desde el señor ministro hasta de ahí para abajo, CONESUB, nosotros somos de la tesis que hay que invertir en capacitación a los docentes. Me gustan mucho los congresos que hacen los educadores y por supuesto que yo comparto la tesis sindical y toda la cosa, pero yo quisiera que jugaran un papel más proactivo en su propia capacitación. Todavía estoy esperando el día que hagan una huelga para poder capacitarse. Que los mismos docentes consideren como una necesidad el que no solamente hayan reivindicaciones como las que piden en las huelgas y en las marchas, sino también que protesten por ser capacitados, porque el mundo avanza a pasos agigantados. Hoy estamos a un clic de distancia de Afganistán, con solo encender una computadora, y a veces hay un rezago muy grande en nuestros docentes. Así que con solo invertir más recursos en capacitar a los docentes podríamos mejorar en esa parte. Don Óscar, no me contestó usted la pregunta. No me contestó usted la pregunta. ¿Cómo haría usted para mejorar la capacitación de los profesores? No le contesté la pregunta, usted no comprendió la respuesta.
Claramente dije que vamos a invertir recursos en capacitar a los docentes de este país, y lo dije en español, no en el inglés tropicalizado que usted señala a los docentes. Lo dije en un español muy claro. Hay que invertir recursos en capacitar a los docentes. ¿De dónde sacaría los recursos? ¿Cómo haría? ¿Cuál es la propuesta en concreto? Bueno, tenemos un 8% de educación del Producto Interno Bruto. Yo fui un diputado que voté y promoví que se elevara aquí del 6% al 8%. Me siento, gracias a Dios, responsable de esta reforma constitucional. Formé parte de ello, de esa lucha. Y ahora tenemos un Ministerio de Hacienda que quiere rebajar el presupuesto de la educación. No podemos permitir esa barbaridad. Creo que está muy clara la respuesta, mi querido amigo. Muchas gracias. Con todo gusto. Ahora procedemos a una pregunta que estaría lanzándole Ani Pérez al señor Sergio Mena del Partido Patria Nueva. Nueva Generación. Nueva Generación. Don Sergio, usted levantó aplausos hace un rato en este auditorio diciendo que había que cerrar universidades de garaje. ¿Por cuál empezaría? Bueno, esa pregunta tiene una respuesta que es muy sencilla. Yo, como candidato a la presidencia, no vengo aquí a señalar a nadie en particular, pero sí voy a decir lo siguiente: cerraría las universidades con esta descripción y ustedes sabrán cuáles son. Las que no tengan infraestructura para que los estudiantes tengan recreación normal, respirar aire, caminar. Una universidad contempla la recreación estudiantil y la posibilidad de respirar. Hay universidades que son 4 paredes de cemento. 2, las universidades tienen una encomienda en la investigación, en la formulación de propuestas país, en participar de la vida nacional y participar del desarrollo estratégico de una nación. Hay universidades que en este momento pareciera que el negocio está muy bueno de la educación superior y los requisitos son ninguno, y pareciera que es a ver a dónde está el combo más barato, ¿verdad?, para ir a matricularme. Y los estafados, ¿quiénes son? Los estudiantes. Y también una de las propuestas de nuestro gobierno pasa por crear un órgano de acreditación, no como el SINAES, que tiene solo aprobado el 7% de las carreras universitarias de Costa Rica, sino un órgano de acreditación para los docentes universitarios de universidades privadas, para que se pueda verificar su capacidad docente y para que puedan haber mejores profesores y no estemos estafando a muchísimos estudiantes de universidades privadas. Entonces, cuando dije lo de cerrar de garaje, tiene que ver con que en nuestro país hay más de 60 universidades privadas. Y yo pienso que un nuevo gobierno tiene que tener el carácter y la valentía de llegar y decirle a quien sea y como se llame que hay que devolverse y rectificar. Muchas gracias. Don José Miguel fue muy valiente en aceptar que cerraría la Escuela de Filosofía. ¿Usted a cuál de esas 60? Yo sé que tiene alguna en mente, cerraría. Bueno, a mí me parece que universidades que gradúen, es que, vamos a ver, la carrera de filosofía no afecta, no es de nadie. La carrera de filosofía no se compara con decir el nombre de una universidad, porque aquí yo, pues, estoy entendiendo la pregunta y yo sé a dónde usted me quiere llevar, doña Ani, pero lo que no lo va a lograr. La Escuela de Filosofía, ¿de quién es la Escuela de Filosofía? ¿Quién es el dueño de la Escuela de Filosofía? ¿Cuál sociedad anónima? Todos los costarricenses son Todos los costarricenses son dueños. Y entonces a uno lo demandaría, a don José Miguel lo demandarían todos los costarricenses en un juicio. Usted no habla porque le da miedo que lo demanden. No hablo porque no soy presidente. Cuando sea presidente lo voy a decir, claro. Vaya. Claro. En este momento no lo puedo decir, por supuesto. O sea, yo estoy hablando de que los costarricenses entendemos que hay muchas cosas que están mal en el gobierno, están mal. Pero tenemos que entender que este país también se ha convertido en un lugar en donde queremos hacer este tipo de conversaciones para que mañana yo tenga una denuncia penal puesta en cualquier circuito judicial acá. Cuando yo esté investido por la banda presidencial. Por la inmunidad, entonces, con inmunidad se hablará. Sin inmunidad. No, cuando tenga sin inmunidad. Cuando tengamos la capacidad de establecer todo el procedimiento que llevaría a eso. O sea, yo creo que estamos claros, y si no, a contrario censo, mantengo que hay universidades en Costa Rica que son de garaje y que necesitan ser intervenidas en este país. Muchas gracias. Ahora pasamos
a la última pregunta que le estarían dirigiendo nuestros reconocidos periodistas Ani Pérez y Ernesto. En este caso, Ernesto le estaría dirigiendo su consulta a don Héctor. Adelante. Don Héctor, el informe del Estado de la Nación, el último, revela que decir que los costarricenses somos un país educado es un mito. Según ese informe, necesitamos extender la cantidad de años que los estudiantes pasan en las aulas. ¿Cómo lo lograría? Bueno, una vez más, señalando que hay que ir a la raíz del financiamiento del sistema educativo. Nosotros hemos reivindicado también una demanda histórica del Magisterio Nacional, que tiene que ver precisamente con ordenar el sistema educativo y especialmente atender ya estos aspectos de carácter más técnico-pedagógicos. El Magisterio históricamente ha reivindicado la necesidad de un congreso pedagógico que efectivamente evalúe no solamente el tema del financiamiento de la educación, sino también de la calidad de la educación. Uno desearía que en un congreso pedagógico organizado por los trabajadores, no por el gobierno, organizado por los educadores, en una perspectiva de una educación no mercantil, sino de interés social, uno pensaría que este tipo de asuntos se podrían resolver con el concurso y la participación de los mismos educadores. ¿Cree usted, don Héctor, que con un congreso de educadores va a convencer a los muchachos que están en las calles de que deben quedarse más años en la educación? No necesariamente, no, pero preparando nosotros efectivamente a los educadores y dándole los instrumentos, no. Pensamos nosotros que desde esa perspectiva estos van a estar más capacitados para atender a la población estudiantil. En las escuelas, en los colegios, la deserción no es porque los muchachos se aburran de estudiar, porque no quieran estudiar, es simple y sencillamente porque la crisis económica los expulsa, porque la necesidad económica los lanza incluso al mercado de trabajo. Precisamente, pero ¿cómo resolver ese problema con un congreso de educadores? No digo que el congreso pedagógico que reivindica el magisterio y que lo ha reivindicado históricamente y que hace rato dejó de reivindicarlo, nosotros estimularíamos a que eso coadyuve a resolver el problema de fondo, que es el problema de la crisis económica, que eso es lo que excluye y lanza precisamente a las calles a toda nuestra juventud y a toda nuestra niñez. Muchas gracias. Para cerrar este bloque, cada candidato tendrá 2 minutos para despedirse de sus audiencias. Y en este momento le damos la palabra a don José Miguel Corrales. Muchas gracias. Es una invitación a todos los costarricenses para que vayan a votar. Hoy nuestra patria tiene una profunda desconfianza en los políticos y en los partidos políticos, y algo muchísimo más grave, está desconfiando del sistema republicano democrático. ¿Por qué les dicen ellos? ¿Por qué usted no quiere ir a votar? Todos dicen lo mismo, y tienen razón, todos decimos lo mismo. Aún más, ustedes nunca van a encontrar a un candidato a la presidencia que diga: yo quiero el poder para robar. Nadie, absolutamente nadie. Todos vamos a arreglar los problemas, y eso ustedes no lo duden. Entonces, ¿cómo hace usted, amigo que nos escucha y nos ve? Muy fácil. No se fijen ustedes en lo que el político dice, fíjense ustedes en lo que el político hace. En mi caso, ustedes tienen toda mi hoja de vida, privada y pública, para que ustedes la examinen. Si ustedes encuentran algún problema, díganlo, por favor. Pero si no encuentran ningún problema, también díganlo. Porque no es correcto que a todos nos pongan en el mismo saco. Por eso pienso que la democracia costarricense vive problemas muy, pero muy serios. Y algo que tuvimos en un debate, en una oportunidad en una de las televisoras, cuando nos dicen: tienen 30 segundos para que ustedes digan lo que quieran. Yo les dije: costarricenses, despierta, costarricense, despierta, que te están robando y tus hijos permanecemos callados. Muchas gracias.
30 segundos. Listo. Los felicito, han manejado maravillosamente los tiempos. Don Óscar López tiene la oportunidad de despedirse de su audiencia. Es importante que las personas que le piden a usted el voto tengan la amabilidad de contarle no solo lo que quieren hacer, sino qué han hecho en este país, qué han hecho para merecer el sacrosanto voto, el sufragio de los costarricenses. Y si la persona, candidato a presidente o a diputado, no puede a usted decirle, he hecho tal cosa, por favor, no le dé el voto. Eso es algo que usted tiene que hacer, por favor. Usted que me observa acá en el auditorio o por televisión, pregúntele a las personas que andan pidiendo votos, a los que andamos pidiendo votos, ¿qué ha hecho usted para merecer mi voto? En esta coyuntura yo quiero agradecerle a las personas con discapacidad de este país por esto. PONADIS, Política Nacional en Discapacidad 2011-2021. En esta política nacional, que es un documento oficial, un diagnóstico formulado, dirigido, construido por las mismas personas con discapacidad, en la página 73, aquí me la marcaron, por cierto, aquí está. En la página, yo sé que tal vez no lo pueden leer, pero lo muestro como un testimonio. En la página 73, las personas con discapacidad consideran, acá está escrito, como un gran logro para la promulgación de sus derechos, la llegada de Óscar López en la Asamblea Legislativa. Me da mucha pena contar esto, pero está en este documento que es oficial, y este documento no es político, es un documento oficial del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Yo me siento muy honrado de lo que humildemente he hecho en la vida pública, y que me lo reconozcan en este documento es un honor que le agradezco a Dios y a las personas, y mi compromiso es, junto con toda la gente que va conmigo en el pase, seguir batallando con alma de lucha por los derechos humanos de las personas con discapacidad, los adultos mayores y los menos favorecidos. Así que el 2 de febrero, denle rostro humano a su voto. Ayúdenos con su voto a seguir impulsando la causa humanista que el pase promueve. Buenas noches y muchas gracias. Adelante, Sergio. Bien, buenas noches. Para despedirme quiero decir lo siguiente. Hace 5 años inició una marcha muy cansada y muy insegura al inicio, porque decidimos crear un partido político sin el aporte de experiencia tradicional política, cosa que mucha gente dijo es imposible, sin un famoso caminar, sin el apoyo económico tradicional, del que no tenemos ahora tampoco como partido emergente, no lo tuvimos hace 5 años, y caminamos los 81 cantones de este país, con la mirada dudosa de funcionarios del Tribunal de Elecciones que pensaron que esos muchachos o esas muchachas se iban a cansar de camino. Pues no nos cansamos. Y hoy hay un partido político que tiene a los universitarios de este país como centro neurálgico del partido político, ocupando cargos de elección popular, profesionales jóvenes y gente con oficio joven en las 7 provincias. Tenemos un partido político lleno de fe y esperanza, porque se han vuelto a participar en lo electoral personas que nunca lo habían hecho en la historia de Costa Rica. Tenemos un partido político con 57 candidatos que nunca han sido diputados y una fórmula presidencial que presenta por primera vez sus nombres al sufragio costarricense para ser considerado. Y queremos invitarlos, yo como candidato a presidente, a que vean las propuestas que tenemos establecidas en nuestro sitio web. Nosotros nos hemos encargado, yo en todos los debates que he sido invitado, porque como el candidato invisible de los costarricenses, aparezco cuando me invitan, porque es difícil en una democracia que está sesgada para los mayoritarios, pero agradezco el espacio de hoy. Ahí van a poder ver cómo lo queremos hacer, que es lo más importante. Y además, tener la garantía de la perseverancia y de la seriedad que nos representa haber caminado este país con el ojo indiferente de mucha gente incrédula, y hoy estar sumando todos los días correos electrónicos de apoyo para fiscales de mesa, para miembros de mesa, y una juventud de Costa Rica y juventudes que tienen la oportunidad histórica en el 2014 de llevar el presidente de Costa Rica nombrado por las nuevas generaciones en el 2014. Lo pueden hacer sin necesidad de otros grupos. Así que con el respeto que merecen las generaciones etarias de todos los sistemas, podemos hacerlo juntos por Costa Rica, y hay alguien nuevo por quien votar para el 2014. Gracias. Para el Consejo Nacional de Rectores, ninguno de los candidatos es invisible, y esto es una muestra de ello. Estamos desde el Auditorio Nacional en vivo por Canal UCR. También nos pueden seguir mediante Facebook y Twitter en nuestro proyecto de comunicación política en la Universidad Nacional, Voto CR. Esto es una actividad potenciada desde la Oficina de Audiovisuales de la UNED. Es un placer para nosotros estar en sus casas el día de hoy.
Adelante, don Héctor. Nosotros decimos, y le decimos al pueblo y a los trabajadores y trabajadoras costarricenses que no basta luchar, no basta votar, hay que luchar. Ayer hubo una manifestación acá en San José de todos los trabajadores, tanto aquí en San José como a nivel nacional, sobre la base de un conjunto de reivindicaciones cual de más justas, y el Partido de los Trabajadores efectivamente estuvo ahí. Es un partido que se viene construyendo en las luchas de los trabajadores, que durante el proceso electoral se sigue construyendo en las luchas de los trabajadores. Estamos reivindicando los derechos de los campesinos sin tierra, de la población obrera agrícola en las plantaciones bananeras, en las piñeras, en las naranjeras, de los pequeños y medianos productores agrícolas que están agobiados con el TLC, de los trabajadores del sector público quienes tienen una espada de Damocles sobre sus derechos y sus conquistas que se llama la Ley Procesal Laboral. Estamos en contra de esa Ley Procesal Laboral porque va directamente para conculcar el derecho a huelga de los trabajadores públicos. Estamos contra el plan fiscal del gobierno que viene a diezmar aún más los escuálidos salarios de hambre de los trabajadores del sector público y privado de este país. Somos un partido que se construye en las luchas, nuestros candidatos y candidatas son luchadores. 30 segundos. Un partido fundamentalmente arraigado en sectores juveniles universitarios. De nuestros 57 candidatos a diputados, 39 son jóvenes. Y en ese sentido, para nosotros, lo único que podemos decir al cierre de esta intervención es que no vote por patronos, que vote por trabajadores. Muchas gracias, señores y señoras. Un agradecimiento muy especial para Dani Pérez y Ernesto Rivera, que han colaborado en el cierre de este primer debate del Consejo Nacional de Rectores. Concluimos esta actividad en el que tomamos en cuenta a todos los candidatos para realizar un debate nacional. Hacemos un llamado a informarnos como electores y, por supuesto, a asistir a las urnas este próximo 2 de febrero. Queremos dar un agradecimiento especial al Auditorio Nacional y a todo su personal administrativo y técnico por abrir las puertas a este proyecto universitario. Es un honor para nosotros. Un agradecimiento especialísimo para Hans, que creyó en este proyecto. Esto nunca hubiese sido posible sin el compromiso de la Oficina de Audiovisuales de la UNED y del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional y del canal UCR. Mi agradecimiento especial para 18 jóvenes del proyecto de comunicación política Voto CR que están aquí con nosotros. Sin ustedes, esto tampoco hubiese sido posible. Nuestro compromiso con universidades estatales es llamar a la reflexión crítica, pero sobre todo al reconocimiento de nuestros derechos y deberes como electores en un país democrático. Les invito, a las 9 en punto, vamos a tener el segundo debate convocado por el Consejo Nacional de Rectores. Que tengan muy buenas noches.